Bendecidos, el cafecito de las 3. Es un gozo y un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes la poderosa palabra del Señor. Dios es bueno, amén. Y hemos estado compartiendo en esta semana sobre el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado de tu vida, de mi vida. Jesús, el Hijo de Dios, que vino a deshacer las obras del diablo. Aleluya. Una vez para siempre Él lo hizo. Él pagó el precio para que hoy tengamos vida y vida en abundancia. Aleluya. Dios es bueno. Hoy quiero hablarle un poquito sobre la sangre de Jesús. Ayer hablamos sobre el Cordero, ¿verdad? Que Jesús es el Cordero de Dios, el que vino a quitar el pecado. Y hoy quiero ir y ver unas cuantas escrituras. Ayer les hablé que el Antiguo Testamento es sombra y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sabemos que Jesús, Él es la sustancia, Él pagó el precio, Él lo hizo, Él cumplió con lo que el Padre había prometido, lo que el Padre había dicho, ¿verdad? Cuando le dijo en Génesis capítulo 3 que de la mujer, él dijo, habrá enemistad entre tu serpiente y la mujer, y de ella vendrá uno que te aplastará la cabeza. Tú le vas a herir, pero te aplastará la cabeza. Y vemos que así mismo fue. Jesús fue herido en la cruz con nuestros pecados, por nuestros pecados. Él sufrió nuestros dolores, se hizo pecado con nuestros pecados, porque él no había cometido ni un pecado. Pero vemos que Él fue a la cruz. Dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo pecado con nuestro pecado para reconciliarnos con el Padre Celestial. Ese es el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios que envió a su Hijo para hacerse pecado con nuestro pecado, para que vivamos una vida libre de pecado. Fíjate, para que vivamos ahora aquí en la tierra una vida libre de pecado. Y vemos que una de las muletas que usan muchos cristianos es que yo soy humano, es que yo soy humano para excusar su desobediencia. Pero en realidad cuando vemos, wow, Señor, gracias, porque el que elijo libertar será verdaderamente libre. Puedo vivir libre del pecado. Y si cometes un pecado, vemos que Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Qué hacemos? Somos prontos para arrepentirnos. Le confesamos a Él nuestro pecado. Él es fiel y justo para perdonarnos. No tenemos que ser esclavos del pecado, no tenemos que ser esclavos del temor. Y esa es la verdad. Y cuando te limitas y dices que yo soy humano, cuando en realidad tenemos que decir, yo soy espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. Y Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero Santo, pagó el precio para que yo sea libre, verdaderamente libre. Aleluya. Viva para el Señor, una vida vivida para Dios. Ayer en la oración e intercesión, una de nuestras hermanas que amamos, ella viaja desde Syracuse, 1 hora y media para llegar a la oración. Ella trabaja, tiene 2 hijos y ella llega a la iglesia. Ayer había un aguacero y cuando yo la vi entrar por esas puertas o la escuché, yo dije, wow, gloria a Dios, qué lindo. Y cuando ella estaba orando, en un momento dado ella estaba orando, Señor, estaba intercediendo por los hospitales y ella dijo, Señor, pasea por los pasillos de los hospitales. Y cuando ella dijo eso, lo que yo pude ver en mi espíritu, lo que yo pude ver, era ella caminando por los pasillos. Y entonces luego yo le digo, fíjate, cuando tú mencionaste, Señor, pasea por los pasillos de los hospitales y los hospices y todo esto, yo le dije, ¿sabes? Que yo te vi a ti porque vemos que Jesús, el cuerpo de Jesús es la iglesia, somos nosotros. Y si alguien va a ir a imponer las manos, somos nosotros. No podemos orar, Señor, desciende, Señor, resucita. Ya Él descendió, ya Él resucitó. Y la iglesia somos nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Nosotros somos los que imponemos nuestras manos sobre los enfermos y ellos sanan. Nosotros somos los hijos de Dios. Somos la esperanza viva, somos el reflejo de Él, somos los instrumentos de Él, somos los llenos del Espíritu Santo aquí en la tierra. Y yo dije, wow, Señor, porque en realidad
vemos que es Dios. Nosotros obedecemos, ¿verdad? Porque creemos, porque si estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios en mi nombre, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Pero vemos el que manifiesta la sanidad, el que manifiesta el milagro, es Dios. Es Dios, o vemos, nos cedemos a Él, estamos ahí, decimos, Señor, heme aquí, aquí estoy, papá, me rindo a ti. Y vemos que el que hace la obra es el Señor. El que sana es el Señor, el que libera es el Señor, el que salva es el Señor. Entonces el cuerpo de Cristo está ahí. Señor, heme aquí. Él nos invita y nosotros decimos, sí, Señor, heme aquí, Señor, sí, yo quiero. Él nos invita a que entremos a profundidades con Él. Él quiere usarte. Entonces impon las manos. Es más, ora, claro está ahí, créelo. Pero cuando haya esa necesidad y tú sabes y tú crees lo que dice la palabra del Señor, dice, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Se acuerdan cuando había un mendigo en la puerta, ¿verdad? Del templo y que él mendigaba? Y vemos que Pedro le dice esto, plata y oro no tengo. En realidad lo que dice, plata y oro tú no necesitas. Si él llevaba ahí tanto tiempo pidiendo, mendigando, y eso no lo sanaba, que él necesitaba un milagro creativo. Plata y oro tú no necesitas, pero en el nombre de Jesús levántate. Y dice que él saltó y se levantó y entró dándole gloria a Dios, entró al templo. Vemos gloria en el nombre de Jesucristo, el nombre sobre todo nombre. Salud divina, milagros creativos en el nombre de Jesús. Entonces, hay personas que tienen la muleta, como les dije anteriormente, que dicen, esto, es que soy humano, es que yo soy humano. Y eso es una excusa, porque en realidad tenemos que decir, yo soy una hija de Dios. Yo estoy enviada para llevar estas buenas nuevas. Yo soy una hija del Dios Altísimo para llevar estas buenas nuevas a las naciones. Aleluya. Y esa es la clave, eso es lo que el Señor quiere en el nombre poderoso de Jesús, que el cuerpo de Cristo se levante y le crea a Dios, aleluya, señales, prodigios, milagros creativos en el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros nos veamos como realmente somos espíritu. Tenemos un alma que tiene que ser renovada por la palabra de Dios y vivimos en un cuerpo y el cuerpo es vivificado por el Espíritu. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Quiero leer unas cuantas escrituras y le hablé que hoy estamos hablando de la sangre de Jesús, la vida de Jesús, la vida que Él derramó en la cruz del Calvario. Aleluya. Nos dice Lucas capítulo 22, el Evangelio según Lucas 22, verso 44. Y estando en agonía, está hablando de Jesús antes de ser crucificado, oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Aquí vemos la oración, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y vemos que ahí él dijo, heme aquí. Y lo vamos a ver en una de las escrituras que él lo dice, heme aquí. O sea, el sacrificio y ofrenda no te agradaron, pero me preparaste un cuerpo. Aleluya. Y vemos que la paga del pecado es muerte y Él murió en nuestro lugar. Gloria a Dios. Aleluya, Padre, gracias. Primera de Juan 5:6 dice, este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Su escrito está, aquí lo vemos, Jesucristo vino mediante agua y mediante sangre. Vemos que Él vino a revelarnos al Padre, el que vino a revelar que el Padre es un Padre bueno, un Padre justo, un Padre misericordioso. Y vemos que no tan solo vino con agua, con palabras, sino con sangre, con sacrificio. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hebreos capítulo 9, verso 12 dice, y no por medio, está hablando que no somos santificados o perdonados por medio de sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, por medio de la vida de Jesús, que Él entró al lugar santísimo una vez y para siempre. Por eso no oramos que Él vuelva a descender, ya Él descendió, no oramos, Señor, ve. Él dijo, tú vas. ¿Por qué? Porque Él nos delegó su autoridad.
Nosotros somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Nosotros tenemos la autoridad delegada de Dios de ir y llevar estas buenas noticias, de ir y imponer las manos y orar y creerlo. Un niño con catarro en la casa, empieza ahí, empieza a invocar la palabra del Señor y sanidad sobre ese niño. Comienza a hacerlo sobre tu propio cuerpo, sobre tú mismo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Dice que por medio de su propia sangre entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y de la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, cuánto más la vida de Jesús. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por medio del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Sabemos que Jesucristo, por medio de su sangre preciosa, hemos sido santificados, separados, consagrados para el Señor. Aleluya. Hebreos 10, verso 3 pero en esos sacrificios, está hablando, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, que traían esos becerros, los sacrificaban. Dice, hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados, por lo cual, al entrar él, Jesús, en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Ahí lo vemos. El Padre le preparó cuerpo. Vemos que él formó a Jesús en el vientre de María. Vemos que ella engendró y vemos que él, Salmo 139, nos dice que él nos formó en el vientre de nuestra madre. Y ahí él le preparó cuerpo a Jesús. Aleluya. Dice, en holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí, yo he venido en el rollo del libro, está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrenda y holocaustos y sacrificios por el pecado, no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida de una vez para siempre, y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, que nunca vemos. Pero mire lo que dice, pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda, él ha hecho perfectos, ahí lo vemos, él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Ahí estás tú, ahí estoy yo. Aleluya. Hechos perfectos para siempre a los que son santificados. Amén. Amén y amén. No podemos seguir con esto. Es que soy humano. Es que, pues, que uno es humano. No, tienes que verte en Cristo Jesús. Comienza a renovar tu alma. Comienza a llenarte de la palabra del Señor. Tú eres un redimido del Señor. Tú eres un bendecido con toda bendición en Cristo Jesús. Cristo en ti es la esperanza de toda gloria. Cristo en ti, el ungido con la unción, el que pudre todo yugo y remueve toda carga, está dentro de ti, está dentro de mí. Entonces no somos víctimas, somos herederos, somos hijos. Aleluya, 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 aleluya. Padre, gracias por la revelación y gracias por tu verdad que nos hace libres. En el nombre de Jesús somos herederos y coherederos con Cristo. Aleluya. Somos hijos del Dios Altísimo. Aleluya. Y creemos en un Dios poderoso. Amén. Amén, amén, amén. Hebreos 13:11 dice,
Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemadas fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Aleluya. Jesús pagó el precio, Él lo hizo una vez para siempre. Él no vuelve a hacerlo, ya Él lo hizo, el Padre quedó satisfecho. So, ahí está tu milagro, sanidad, perdón de pecado. Ya Él lo hizo. Aleluya, ya Jesús pagó el precio. Romano, y puede que usted diga, pastora, lo sigues diciendo, pues créelo en el nombre de Jesús. Haz lo tuyo. Aleluya, estoy perdonada. Cuando te digan, que tú estás predicando la moral en calzoncillo. Tú dices, ¿qué? Por favor. Yo sé en quién yo he creído y yo sé a quién yo le he entregado mi vida. Y Él es el perfecto que me va perfeccionando. ¿Y sabes qué? No ponga tu mirada en mí, pon tu mirada en el Señor. Cuando te digan una cosa así, usted respóndele tranquilo, ¿eh? Eso es para que tú digas, ay, ¿verdad, Es que yo soy un pecador. Ay, es que yo, de verdad, yo no estoy bien. No dejes que el diablo te avergüence. Dile, mira, diablo, tú estás bajo las plantas de mis pies. Enmudece en el nombre de Jesús. Cristo me ha redimido a mí de la maldición de la ley. Aleluya. Romanos 3:25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Aleluya. Vemos que Jesús triunfó en esa cruz. Cuando él dijo consumado es, ahí fue consumada toda enfermedad. Ahí está el cáncer, ahí está toda enfermedad. Demencia, en el nombre de Jesús, Jesús cuando dijo consumado es, Jesús pagó ese precio. Ya Él lo pagó una vez para siempre. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí el alma se somete al espíritu, el cuerpo es vivificado por el espíritu. En el nombre de Jesús, la palabra es medicina para todo nuestro cuerpo y comenzamos a recibir lo que escrito está en el nombre de Jesús. Efesios 1:7 dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis 7:14 dice, y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, los que, estos son, dice, los que vienen de la gran tribulación, perdónenme, y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido con la sangre del cordero. Vemos que la sangre nos limpia, la sangre nos purifica. La sangre del cordero, aleluya. 1 Corintios 11:25 dice de la misma manera, y esto lo tomamos el lunes de la Santa Cena, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, aleluya. En mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Y vemos que anunciamos su muerte. Él murió una vez y para siempre. En el nombre de Jesús, aleluya. Amén. Bueno, este es el cafecito de las 3. Le digo en este café, en esta tarde, Jesucristo es el Señor. La respuesta que tú necesites, quiero decirte, Jesús. Jesús es todo lo que tú necesitas. Él es todo lo que tú necesitas. Vemos que Él es nuestra luz, Él es nuestra salvación, Él es nuestra vida, Él es nuestra paz. Él es todo lo que necesitamos. Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra santificación, Él es nuestra justicia, Él es nuestra redención. Él es todo lo que necesitamos. Es Jesús, es Jesús. Entonces, ¿qué hacemos? Nos rendimos a Él, nos cedemos a Él. Aleluya. Recibimos de Él en el nombre de Jesús. Amén. La sangre de Jesucristo, la sangre, la vida de Jesús fue derramada para que tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Bueno, ese es el cafecito, les amo en gran manera. Si no le has dado like a nuestro Facebook, dale like. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete. En el nombre de Jesús, no te cuesta nada. Y deje su comentario. Amén. Son bendecidos. Aleluya. Bendecidos.